Buen día, bienvenidos nuevamente a la serie Acciones de Gobierno ante el COVID-19. Durante el mes de diciembre, antes de cerrar este inédito y preocupante 2020, estamos dedicando parte de nuestras transmisiones a hacer un recuento en diversos ámbitos directamente relacionados con la vida local. ¿Qué ha pasado en estos meses transcurridos y qué se espera para 2021? Hoy vamos a hablar de zonas metropolitanas. En estas concentraciones de población que ameritan nuestro análisis, que ameritan que nos detengamos a ver qué es lo que está ocurriendo con ellas, y porque son concentraciones de población en las que cada vez hay más en el país, cada vez hay más población viviendo en ellas y concentran pues alrededor del 70% del PIB nacional. Entonces, ¿cuáles son sus grandes desafíos? ¿Cómo está impactando la pandemia en estas concentraciones urbanas? ¿Qué recursos se están destinando para apoyar el desarrollo en general de las zonas metropolitanas? Y sobre todo en estos momentos, pues qué tan bien libradas van a salir de esta emergencia sanitaria por COVID-19. Para abordar todos estos temas, nos acompaña en esta ocasión la senadora Patricia Mercado, quien es presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad de la Cámara de Senadores. Me gustaría iniciar con una primera pregunta que nos dé este contexto, Pati Mercado, de las zonas metropolitanas en México. Estamos hablando de cuánta población, entre 60 y 70 millones de mexicanos, y saber cuántas hay, de qué tamaños, cuánta población concentran, cuánta riqueza generan. Por favor, compártenos, Pati. Muchas gracias por la invitación aquí de la revista Alcaldes. Cuando hablamos de zonas metropolitanas, sobre todo hablamos de gobiernos locales, sobre todo hablamos de un conglomerado de territorios, de demarcaciones, de estos, municipios en el país que están conectados, donde la gente va y viene, se comunica y va a la escuela a un lugar, va a los servicios de salud a otro lugar, se mueve para sus tareas, digamos, y realizar sus actividades económicas de un municipio a otro. Entonces, pues me parece muy importante que desde la revista Alcaldes, que bueno, pues ya en su historia ha hablado de este tema, ha comunicado, ha problematizado qué es lo que se necesita para que estos territorios locales con sus gobiernos pues puedan tener competencias para comunicarse, para tomar decisiones finalmente, pues para mejor vida de la gente, porque efectivamente el 68% de la población vive en zonas metropolitanas. Hasta ahora son reconocidas 74 zonas metropolitanas. En la Constitución solamente está reconocida una, que es la del Valle de México, Estado de México, digamos, municipios del Estado de México y de Hidalgo y las alcaldías de la Ciudad de México. Es la única que está reconocida a nivel constitucional. Las demás, digamos, están reconocidas en la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano, pero no están reconocidas a nivel constitucional. Entonces, bueno, pues me da mucho gusto estar con ustedes, porque me parece que cada vez más la reflexión sobre cómo mejorar los servicios, cómo mejorar, digamos, la infraestructura para que estos servicios lleguen a toda la población de las zonas metropolitanas, cómo mejorar la movilidad, cómo proteger el medio ambiente, cómo hacerle frente al cambio climático, sobre todo con nuevos modelos de movilidad, pues esto lo tendremos que decidir desde los gobiernos locales. Ahí estamos, la Comisión de Zonas Metropolitanas, trabajando con el gobierno federal, con SEDATU, para poder a través, ya venimos trabajando con Don Foros y seguimos en esto, como tratar de desde lo local poder definir qué política pública, qué reformas legislativas se necesita para darle este poder y estas competencias a los municipios, para que finalmente resuelvan, ¿no? Según su contexto, estas 74 zonas metropolitanas,
resuelvan qué es lo que necesitan, qué decisiones tienen que tomar, qué presupuesto ocupan, de dónde sale este presupuesto. Entonces, pues 74 zonas metropolitanas que fueron decididas un poco desde arriba, o sea, como que fueron decididas en una negociación sobre todo de los estados con la federación. No hubo procesos participativos, no entraron los congresos locales, más bien, digamos, es esta capacidad quizás de lobby, ¿no? Hay algunas zonas metropolitanas que están solamente constituidas por un solo municipio, hay otras que son interestatales, hay otras que son del mismo estado y nada más participan municipios de los mismos estados. Hay una diversidad de zonas metropolitanas, pero vive el 68% de la población y efectivamente también alrededor del 70% del Producto Interno Bruto se hace, se desarrolla, se construye en las zonas metropolitanas. ¿Y cómo se decide, Pati, una zona metropolitana? Nos decías que parte es resultado del lobbying que se realice entre los actores principales de una región, pero ¿qué habría que modificar? ¿No tendría que haber parámetros precisos en términos de población, en términos quizá de interconexión entre un municipio y otro? O nos decías que hay zonas metropolitanas donde solo hay un municipio, por ejemplo. ¿Cómo tendría que ser esta tipología de la zona metropolitana? Y si eso no impacta en el tipo de apoyos que pudieran estar recibiendo para su desarrollo. Sí, el Fondo Metropolitano, que en este momento ya se extinguió, y lo que tenía de fondos, más o menos cuando se instituyó hace algunos años, tenía alrededor de 10,000 millones de pesos, ahora tenía como 3,000 millones de pesos, y ahora, bueno, pues el Congreso, con la coalición, con la mayoría, digamos, que tiene la coalición gobernante, decidió que ese fondo y ese fideicomiso dejara de existir y pasara al presupuesto que maneja la Secretaría de Desarrollo Urbano, la SEDATU, en su programa de mejoramiento urbano, ¿no? Eso no significa que no van a ser financiados proyectos de zonas metropolitanas, digamos, pero serán proyectos que se administren desde ese fondo, no desde el fideicomiso como estaba hasta este momento, donde había pues un consejo, ¿no? Un consejo de zonas metropolitanas que es el que definía finalmente los proyectos, en fin. Entonces ya cambiamos eso. Venimos desde ese lugar y por eso me parece que también era una manera de que los municipios pudieran recibir, ¿no?, más financiamiento para hacerle frente pues a la infraestructura que necesitaban construir en estas zonas metropolitanas. Pero como en estos años no se cambió el 115, entonces la posibilidad de la coordinación era muy reducida. Entonces, muchos de los proyectos en realidad no eran metropolitanos, porque no podía un municipio recibir el financiamiento para financiar una obra de otro municipio, ¿no? Aunque fueran obras conectadas. Luego hubo posibilidades de hacer convenios, pero convenios no vinculantes, precisamente porque no tienen la facultad los municipios para hacer esos convenios de manera vinculante y obligatoria. Eran convenios como un poco de voluntades para hacer algunas cuestiones, cada quien, digamos, con su financiamiento y con sus competencias. Entonces, lo que falta, lo que estamos ahora, la ley nos obliga, o más bien una de las institucionalidades que está en la Ley de Desarrollo Urbano, Asentamientos Humanos, es una red nacional metropolitana. Esta red, las comisiones del Congreso, del Senado y de Diputados y SEDATU, convocamos a que se formara esta red con organizaciones de sociedad civil, con expertos, expertas, académicas y por supuesto gobiernos locales, representación de gobiernos estatales,
y de congresos para formar esta red nacional. Se formó en diciembre del año pasado. Y entonces ahora acabamos de terminar una semana de esta red nacional metropolitana, un año que se formó la red y que hemos estado realizando incluso de manera virtual distintos foros en zonas metropolitanas para ver no solamente la problemática, digamos, que tienen, sino preguntar si la legislación le sirve, en qué no le sirve y en qué tendría que cambiar, porque o hacemos una ley de zonas metropolitanas federal o general, hacemos un capítulo específico en la Ley General de Desarrollo, Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano, o es decir, qué es lo que necesitamos y para que se puedan dar estos convenios entre los gobiernos municipales y puedan hacer infraestructura, yo decía, de movilidad o de servicios, la infraestructura del agua, ¿no? Que es tan importante, hacer proyectos, digamos, sostenibles para todas estas zonas metropolitanas que pueden estar conectadas o interestatales. Y la cuestión es, ¿qué necesitamos hacer? Y luego tú debes de saber muy bien, porque bueno, pues seguramente es una discusión permanente en un grupo de pensamiento como es la revista Alcaldes, en el sentido de qué necesitamos hacer con el 115. Desde nuestra perspectiva, sí necesitamos hablar, ¿no? Hay como un poco de nadie toque el 115, ¿no? Porque puede ser una cosa muy complicada, pero si no tocamos ese 115, ¿no? Que le da las competencias a los gobiernos locales, municipales, para hacer crecer la posibilidad de ponerse de acuerdo con el otro, ¿no? Porque resulta que tu municipio es donde la gente vive y el municipio de enfrente es donde la gente trabaja, ¿no? Y se transporta, los temas de seguridad, ¿no? Muchas veces, ¿no? Hay bandas del crimen organizado que roban aquí, cruzan al otro municipio, al otro lugar o al otro estado, y bueno, pues ya no puedes ni siquiera perseguirlos, ¿no? La policía se queda ahí en la raya y nada más los ve correr. Entonces, estamos en esa reflexión, ¿no? Vamos a ver, yo creo que tiene que ser una reflexión muy consensada, ¿no? Muy consensada con estados, con municipios de estas zonas. Y otra de las cosas también está directamente relacionada a tu pregunta, ¿quién decide? Yo creo y creemos en general, y las experiencias en América Latina, Colombia, Brasil y otros países, tuvimos un encuentro internacional también bien interesante en esta semana de la Red Nacional Metropolitana, donde es más de abajo hacia arriba la participación, es decir, los municipios, los gobiernos locales o estatales, o junto los estatales con los gobiernos municipales, y a través de sus congresos, en muchas de estas experiencias, es el Congreso local, ¿no? El que define, junto con el otro Congreso local y el otro Congreso local y los municipios pertinentes, que se declaran en una zona metropolitana. Y entonces asumen la responsabilidad del financiamiento, por supuesto, siempre con el gobierno federal, digamos, presente, ¿no? Y haciendo sinergia para que esto suceda. Entonces, quisiéramos que en cualquier legislación que al final decidamos que tenemos que hacer, nosotros en el Senado tenemos 4 años por delante, viene una nueva legislatura, pero bueno, finalmente por primera vez existe la Comisión de Zonas Metropolitanas en el Senado. Esto es algo, digamos, es una reflexión pues vieja, ¿no? Vieja en el sentido de la problemática, pero nueva en la agenda pública, nueva, relativamente nueva, ¿no? Los últimos quizás 10 años, ¿no? Menos, está habiendo una reflexión en este sentido. Entonces, ver si hacemos una reforma y que sean desde la localidad los que asuman la decisión de ser una zona metropolitana. ¿Y qué les da ser una zona metropolitana? ¿Cómo financian los proyectos y la infraestructura? Pues nos parece que esa es una pregunta muy pertinente que tendremos que tomar cualquiera de los caminos legislativos que tomemos.
Sin duda, ¿qué aspecto tan importante mencionas, Pati Mercado? De hecho, las zonas metropolitanas, a partir de lo que nos estás puntualizando, no cuentan con un marco constitucional, con un marco regulatorio que permita precisamente construir estos acuerdos sobre bases, digamos, uniformes, sobre bases que tengan que ver con los actores involucrados de por sí identificados en la ley. Y esto que mencionas, en la Constitución está solamente reconocida una zona metropolitana, que es la zona del Valle de México, lo cual habla precisamente del rezago de la regulación en esta materia. Justamente esta parte de la Red Nacional Metropolitana, que ha sido un avance en las discusiones que hoy forman parte de la agenda pública en relación con las zonas metropolitanas, donde asentamientos urbanos tan importantes como esto que mencionabas, que se genera el 70% del PIB, donde viven alrededor de 60, 70 millones de mexicanos y que existen pues de manera creciente, sin contar con este paraguas regulatorio que deberían tener justo para apoyar el desarrollo y promover el intercambio y colaboración entre los municipios o entre los estados que las integran. ¿Cuál es el siguiente paso para esta red nacional metropolitana, Pati? Pues mira, estamos realizando, como decía, algunos foros donde según pues cómo digamos, según el tipo de zona metropolitana, unas son más turísticas, ¿no? Hay algunas zonas metropolitanas que su principal actividad es el turismo, digamos, otras son más industriales, ¿no? Otras son más de servicios, y entonces estamos como uniendo que eso nos permite esta nueva tecnología, o sea, que la gente no se desplace de lugares verdaderamente, ¿no? Porque antes hacíamos los foros, pues un poco de las zonas que estaban juntas, ¿no? Aunque no tuvieran la misma vocación, digamos, la misma vocación productiva o el mismo tipo de contexto cultural o tal, las juntábamos porque eran las que quedaban más cerca. En este momento no, estamos digamos, teniendo estos foros según la vocación productiva y el tipo de zona metropolitana. Los terminaremos más o menos en abril del año que entra, ¿no? Ya hicimos 2 presenciales antes de la pandemia, ya hemos hecho otro virtual, el lunes tenemos uno también, y así, ya tenemos programadas de tal manera que las 74 zonas metropolitanas sean escuchadas en este proceso, ¿no? Escuchadas y finalmente a partir de los resultados de cada uno de estos foros, pues poder tener, digamos, un panorama para poder decidir como Congreso de la Unión, a partir de eso, poder decidir cuál es esta ruta legislativa. Entonces, pues eso, o sea, vamos a seguir trabajando con la red, vamos a seguir trabajando con la gente experta, la academia, las que están reflexionando con los presidentes y presidentas municipales, ¿no? Que luego son, digamos, ponen muy nítidamente cuál podría ser digamos, la problemática. Y bueno, algo que me parece importante es que legislamos también hace un año, ya en diciembre del año pasado, una reforma constitucional para garantizar el derecho a la movilidad y a la seguridad vial. Entonces, pues aquí hay mucho que decir. En las zonas metropolitanas ese es un gran tema, ¿no? ¿Cómo logramos cero muertes? ¿Cómo logramos que la planeación de la movilidad y cómo vamos priorizando la movilidad de las personas y de las mercancías, y le damos una planeación y le damos un orden, pues eso también, por supuesto, impacta en el tema del cambio climático y la protección del ambiente. Entonces, hicimos eso, ya en este momento se va a publicar
se va a publicar ya se fue a todos los estados, ya más de 20 estados, seguramente serán todos, pero en este momento ya más de 20 estados, sus congresos locales aprobaron esta reforma constitucional y me parece que el proceso de estar siempre haciendo estos foros, estos encuentros, ¿no? Como que generó un consenso a nivel nacional de que necesitamos una ley general de movilidad y seguridad vial, ¿no? Que establezca el piso mínimo de trabajo. Y eso tiene mucho que ver, no solamente con las zonas metropolitanas, sino con todas las carreteras y las zonas rurales y demás, pero sobre todo, digamos, esta problemática de movilidad tan grande que hay en las zonas metropolitanas. Entonces, digamos, todo eso que ya nos va abultando la información, el análisis, para el año que entra ya poder definir cuál va a ser la ruta, definirla de manera muy, te decía, como muy, muy consensada con los actores principales, que son los gobiernos locales, las ciudadanías locales cada vez más organizadas, digamos, lograr un espacio de gobernanza, de coordinación, es una de las preguntas torales, ¿no? O sea, ¿cómo vas a lograr esta gobernanza para que se garantice la inclusión de todos y todas en la toma de decisiones y en la institucionalidad que finalmente se obligue, ¿no? Que es un poco lo que queremos, o sea, la coordinación tiene que ser obligatoria, ¿no? Puede haber convenios de todo tipo, pero algo tenemos que hacer obligatorio porque finalmente en estas zonas metropolitanas estamos hablando de personas, estamos hablando de familias, estamos hablando de la vida cotidiana de las personas, que ya no puede ser una vida cotidiana desordenada, una vida cotidiana donde pues cada municipio jala por su lado, ¿no? La gente no sabe si es competencia tuya o es competencia del otro, finalmente necesita que le resolvamos sus problemas. Uno de los elementos me parece bien novedosos que está surgiendo de todas estas discusiones es el tema de las mujeres, ¿no? O sea, las mujeres están muy relacionadas a la vivienda, ¿no? Las mujeres están muy relacionadas al espacio público, no solamente para la convivencia en el espacio público, sino también para el tránsito en el espacio público. Las mujeres caminan mucho, no necesitan otro tipo digamos, de infraestructura vial y de movilidad. Pensar ya de otra manera, necesitamos ciudades más compactas, tú lo sabes, en Alcaldes pues se ha dado también mucho la discusión, ¿no? Ciudades mucho más compactas que hagan que sea una movilidad, digamos, más humana, más cercana, y que menos traumática. Claro, que permita que se lleven de mejor manera los servicios públicos a toda la población sin recorrer kilómetros y kilómetros de distancia. Me gustaría abundar un poquito más, Pati, en todo este tema de la movilidad. Pero antes, para establecer o siguiendo esta línea de establecer una cronología de lo que viene, en cuanto a la Red Nacional Metropolitana, a los trabajos de la Red Nacional Metropolitana, que nos decías estarán concluyendo alrededor de abril del año entrante, para luego pasar, me imagino, a una fase de análisis y finalmente de definición de cuál va a ser la ruta a seguir en términos de plantear una iniciativa de reforma o lo que proceda. ¿Cuál es el horizonte de tiempo que se tiene en la red para llegar a este punto de plantear o una reforma o de saber cuál va a ser el camino legislativo que le dé claridad y certeza al desarrollo de las zonas metropolitanas? Pues mira, primero vamos a terminar de sistematizar esta semana de la Red Nacional, donde hubo desde una mesa de, ¿no?, los jóvenes millennial y las zonas metropolitanas
¿no? Por supuesto, iniciamos con esto de las mujeres y las zonas metropolitanas y la movilidad, este encuentro internacional donde lo que queremos es sistematizar las experiencias que hay ya en nuestra región de América Latina, o sea, no de otros países o no del norte, ¿no? Que a lo mejor las realidades son muy diferentes, sino de nuestras, de países de América Latina, sobre todo Colombia y Brasil, que tienen legislaciones y experiencias muy importantes, y luego terminar estos foros que yo te decía, ¿no? La próxima semana tenemos el encuentro, el foro metropolitano de la zona centro, Acapulco, Chilpancingo, más o menos 39 municipios, y después tenemos otros, digamos, foros. Terminamos a fines de abril, nos faltan como unos 4, terminamos a fines de abril con el del Valle de México y el Estado de México, digamos, estas zonas metropolitanas que tenemos aquí, es el último, y tenemos que sistematizar, ¿no? O sea, tenemos que sistematizar qué se dijo de verdad, o sea, no es, nosotros dijimos que por aquí va a ser y entonces ustedes dijeron que muy bien, o sea, es realmente, de verdad, o sea, ¿qué recogemos para no hacer una legislación que levante disenso, ¿no? Sino ya a partir de eso poder tener para septiembre del 2021, ¿no? Ya, porque terminamos en abril, pues ya la idea, digamos, ya bastante trabajada por estos foros donde además el gobierno federal y el Congreso pues trabajamos juntos, entonces nos vamos haciendo las mismas preguntas, vamos respondiéndonos. Yo siempre les he dicho, pues el Congreso tiene que ser un facilitador para la política pública, ¿no? Tiene que ser un facilitador de una legislación posible, ¿no? Por el grado de consenso que tiene que tener una legislación de este tipo, ¿no? El grado de consenso con los gobiernos estatales, municipales, federal y los congresos para tener una legislación que sirva y que se conozca, ¿no? Como que hemos dicho, es como más importante el proceso que una legislación impuesta desde una visión maravillosa, ¿no? Perfecta, pero que finalmente no se construye desde, en este caso, los gobiernos locales. Entonces, vamos a hacer eso, y esperamos, porque ya no se va clarificando qué es lo que necesitamos. Y una de las cosas que me parece que va a ser más complicada es el tema del 115, ¿no? La posibilidad de entrarle realmente a una deliberación muy importante sobre el 115 o sea, cómo le das competencias a los gobiernos municipales para tomar decisiones, para coordinarse, para invertir y para las zonas metropolitanas, para planear, ¿no? Yo creo que uno de los temas a los que estamos llegando es algo como bien importante, es planear juntos cuando se trate de una zona metropolitana, ¿no? No se puede, no sé, ¿no? Un ejemplo muy claro es, bueno, este municipio ya aprobó un proyecto de miles de viviendas de tal tipo, cuando el agua viene de este municipio, o si tú haces eso, me vas a quitar el agua o la movilidad o el trabajo. Entonces, la planeación obligada, ¿no? En coordinación de los municipios es algo que tenemos que discutir, y me parece que yo espero que la pluralidad política que existe en el país y que pues esa ya no tiene marcha atrás, o sea, hay una pluralidad muy grande, no detenga esto, sino a partir de que lo estamos haciendo en un proceso largo, sin imponer nada, podamos hacer esa reforma al 115 según el acuerdo que tengamos pues de aquí a septiembre más o menos del año que entra. O sea, sería el periodo
que viene. Pues sin duda un tema trascendental que incide directamente en las rutas y en las políticas de desarrollo que habrán de implementarse en los años venideros, pero por algún lado hay que empezar y justamente este tipo de discusiones que nos lleven a ordenar de alguna manera estas zonas metropolitanas que han crecido de manera exponencial. Y justo ahora, relacionado con eso, quiero tocar el tema de la pandemia, Pati, porque de alguna manera tiene que ver también el desarrollo de la pandemia, el tamaño del impacto de la pandemia, también tiene que ver con el tamaño de las zonas urbanas. ¿Qué elementos han encontrado ustedes ahí en la comisión, Pati? Pues mira, yo creo que efectivamente la pandemia puso de manera muy transparente de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, puso de manera como muy transparente que la falta de coordinación, metropolitana, pues de alguna manera limitó las posibilidades de enfrentar juntos en estas zonas tanto la problemática de salud como la problemática económica, ¿no? Entonces, es decir, pues cada quien, ¿no? Lo resuelve, digamos, al interior de su localidad, pero finalmente esta falta de coordinación para ofrecer los servicios de salud, para saber en qué semáforo estás y que, ¿no? O sea, de alguna manera, si estás hablando de una zona conectada, pues finalmente no es tú estás en rojo, yo estoy en verde, tú estás en amarillo, sino que realmente podemos, se podría, digamos, haber coordinado y acordado, ¿no? Finalmente, en qué situación se está. Si yo tengo gente que vive aquí y trabaja en otro lado, ¿no? Y al tiempo que fueron regresando, cuando estábamos totalmente confinados, bueno, pues ahí estábamos, pero digamos el regreso, ¿cómo planeas un regreso donde digamos los tramos, por ejemplo, de transporte público, pues no pueden ser, ¿no? Yo aquí lo tengo de esta manera, te lo dejo en la frontera y luego ya tú ofreces un sistema que no está igual de cuidado quizás como el que yo tengo, y entonces a la hora de que ese trabajador regresa a su casa que está en esta zona, pues entonces ya tengo posibilidades de un contagio. O sea, toda esta falta de posibilidades y donde no te encierras, digamos, en tus decisiones y en tu inversión, pues se expresó, ¿no? Muy claramente. No los tengo en este momento, pero si tú ves, nosotros hicimos un seguimiento en algunos meses de la pandemia, donde obviamente, ¿no? Pues si vive el 68% de la población, pues obviamente el mayor número de contagiados y el mayor número de muertos, de personas que han perdido la vida por COVID-19, pues obviamente que están en las zonas metropolitanas, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para que esas zonas, y sobre todo cuando tienes zonas interestatales, a lo mejor el mismo gobierno estatal, bueno, pues responde de una manera, ¿no? Pero ahí te das cuenta de cómo esta falta de coordinación pudo, digamos, o detuvo posibilidades, ¿no? De construcción de acuerdos entre unos y otros, finalmente, pues para el mejor regreso de las personas cuando esto empezó a regresar, o incluso, ¿no? Si hubiera estos mecanismos de coordinación, de toma de decisiones, digamos, con mucha inclusión, porque el tema es cómo incluyes a los afectados en tu política pública y en tus decisiones. Si tuviéramos una cultura, por lo menos una cultura, bueno, si tuviéramos una cultura seguramente ya tuviéramos una ley, no la tenemos, pues la posibilidad de planear el regreso, la posibilidad de, pues unos municipios ponen una cosa, otros ponen otra cosa para cuidar a las personas,
Esto, bueno, pues por lo menos ahí están los datos. Sí vive la mayoría de la población, pero finalmente en estas zonas metropolitanas pues tenemos este número grande, ¿no? de personas que perdieron la vida y que siguen contagiándose. Entonces, pues ahí estamos. Yo creo que esto que estamos haciendo también, ya con la evidencia, con estudios claros, incluso estudios en las propias zonas metropolitanas, en el sentido de qué les faltó, qué les sobró para hacer frente a esta pandemia que tenga que ver con faltas en la posibilidad de planeación y de toma de decisiones en zonas metropolitanas, pues van a ser datos que nos van a fortalecer el camino legislativo que necesitamos decidir para que esto no suceda y podamos enfrentar mejor estas crisis. Pues ahí está, lo has dicho muy bien, cada municipio afrontó como pensó más conveniente, de acuerdo a sus características, de acuerdo a sus posibilidades también, pues cada uno ejerció las medidas, implementó las acciones que consideró pertinentes para afrontar una situación tan crítica como esta emergencia sanitaria por COVID-19, y se puso de manifiesto precisamente esta falta de coordinación de la que hablas y que tendría que ser una característica común en todos aquellos municipios que integran una zona conurbada que comparten problemáticas. Queda de manifiesto completamente, tal como lo mencionas, y me gustaría, Patti, se nos ha ido el tiempo rapidísimo, pero me gustaría por último tocar este tema que de alguna manera ya tocaste, lo retomo, lo tocaste al inicio, la desaparición del Fondo Metropolitano. Nos explicabas, son recursos que ahora pasan a ejercerse a través del Fondo del Programa de Mejoramiento Urbano de la SEDATU. Sin embargo, ese programa tiene sus propios objetivos, sus propias características, justamente financiar obras que tienen que ver con espacios públicos, con el mejoramiento precisamente de urbano, escuelas, el paisaje urbano, algunas calles tal vez, en fin. Pero este propósito que tenía el Fondo Metropolitano de promover infraestructura para las zonas metropolitanas, ¿qué pasa con él? ¿Cómo se subsana o cómo se va a subsanar ante la desaparición del fondo? Pues sí, mira, sí es una lástima verlo. O sea, sí, desde mi punto de vista es un error haber terminado con este fondo. Todo lo contrario, había que fortalecerlo. Se podrían haber fortalecido proyectos donde los institutos de planeación municipal, ¿no? Los implanes pudieran hacer proyectos para, entre los distintos institutos de planeación, poder visualizar hacia dónde iba sus zonas metropolitanas, para que realmente ese fondo, o sea, es decir, si traía irregularidades no de corrupción, sino de tipo de proyectos que no necesariamente eran proyectos metropolitanos, ¿no? Y bueno, pues se dejó avanzar ese tipo de más bien era como muchas veces un financiamiento extra, ¿no? Para los municipios, para hacer algún tipo de proyecto, sobre todo de infraestructura. Pero lo que el último año se había hecho es más fortalecer esto, ¿no? La posibilidad de diagnosticar y de planear para estas zonas. Te digo, yo creo que es un error porque efectivamente el programa de mejoramiento urbano y el fondo metropolitano o la visión metropolitana pues tienen dos características diferentes. No nos vamos a rendir, así sucedió, ¿no? Y creo que además SEDATU y el subsecretario Daniel Fajardo, que es el encargado, digamos, el que bajo su dirección tiene todo el tema metropolitano, es un experto en el asunto, en este tema, y entonces tendremos que ver las reglas de operación de este programa, donde esas reglas de operación contemplen
contemplen la posibilidad de seguir financiando proyectos metropolitanos, y creo que en este momento esta planeación y esta formación de los implanes en los municipios, pues, de estas zonas pueden ayudarnos mucho a la construcción, ¿no? A la construcción de la política pública y a la construcción de las de reformas legislativas, que no solamente son a nivel federal, también tienen que ser a nivel de los estados. Entonces, bueno, pues esperamos eso para fortalecer, y bueno, también eso va a obligar de alguna manera a los gobiernos estatales y municipales, pues a ver cómo construyen fideicomisos o fondos donde también se puedan traer dinero federal por parte de mejoramiento urbano para sus proyectos, ¿no? O sea, vamos a tener en estas reformas legislativas, pues vamos a tener que ver. A mí la figura del fideicomiso me parece muy importante, porque finalmente puedes traer también dinero internacional, dinero privado, ¿no? Para desarrollar distintos proyectos, ¿no? Creo que en este momento la idea de el fortalecimiento y el apoyo a los países de ingreso medio para que no caigamos en la precariedad, en la pobreza, países como México, hay una conciencia internacional en este momento. Entonces podría ser este fideicomiso, pues podría haber traído estos fondos internacionales para el desarrollo de proyectos que protejan el medio ambiente, que le den más seguridad a la gente, que mejoren la movilidad, en fin, todo lo que esto significa. Entonces, pues puede ser que se puedan formar fideicomisos locales para poder jalar todos estos recursos, porque de otra manera, pues francamente no existen, ¿no? Y ver pues cómo algún tipo de impuestos metropolitanos pueden financiar y seguir peleando, ¿no? Seguir peleando, por lo menos a mí me parece importante que SEDATU, digamos, se comprometa con las zonas metropolitanas a partir de este proyecto. Yo espero que sí suceda y que haya más fondos, porque pues de la otra manera pues la vida va a ser una vida difícil y precaria en todos sentidos en estas zonas metropolitanas. Pues muchas gracias, Pati Mercado, por compartirnos estas preocupaciones en torno a las zonas metropolitanas tan relevantes, tan determinantes para el crecimiento de México, para el crecimiento del país, y que representan un mayor o menor bienestar y calidad de vida para todas las personas que vivimos en una zona metropolitana, y que somos pues muchos millones de mexicanos. Muchísimas gracias, Pati, por habernos acompañado, y por supuesto que daremos seguimiento a todos estos temas que quedan pendientes en relación con la construcción de un nuevo marco legislativo que ordene, que regule, que favorezca el desarrollo de estas zonas. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti y a la revista Alcaldes. Muchas felicidades. Amigos del público, sigan a través de alcaldesdemexico.com y de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, de nuestro canal de televisión digital, Alcaldes TV, el impacto de la pandemia en municipios, alcaldías y estados. Los espero todos los lunes y los miércoles a las 9:30 de la mañana en la serie Acciones de Gobierno ante el COVID-19, y los viernes a la misma hora, a las 9:30 de la mañana, los espero en la serie Elecciones México, en la que cada viernes conversamos con protagonistas de la que será la más grande y desafiante jornada electoral para México, las elecciones intermedias. Estas elecciones en las cuales se votará por más de 21,000 cargos públicos de elección. Los espero. Por hoy ha sido todo. Recuerde, si tiene que salir, cuídese, y si puede, quédese en casa. Nos vemos. Hasta la próxima.